Buenas tardes. Vamos a revisar si entendieron correctamente cuándo identificar las diferentes variables que se les presentaban aquí, ¿verdad? En el primer ejercicio había que identificar la población, si se trataba de una población finita o una población infinita. Los conceptos nos decían que una población es finita cuando podemos determinar con certeza la cantidad de elementos que lo componen. Y es infinita cuando ésta no tiene límites o resulta difícil determinar el número de elementos o sujetos a observar. Aplicando entonces esas definiciones, y vamos a escribir en el paréntesis una F si lo que se representa es una población finita o una I si es infinita. Por ejemplo, entonces aquí tenemos número de muertes anuales, que podemos contar cuántas muertes hay en un año. Entonces, eso sí se puede contar, ¿verdad? Entonces, en este caso sería una población finita. Nosotros podemos determinar cuántos muertos hay en un año. Cantidad de agua que deja la lluvia. Es infinito, ¿verdad? Entonces, no se puede medir o no se puede saber con exactitud cuánto es la cantidad de lluvia de la cantidad de agua que deja la lluvia. Cantidad de dinero que circula en el país. En este caso no lo podemos contar. Sí sabemos, podemos estimar, pero como hay circulación, entonces se vuelve infinita, ¿verdad? No podemos contar cuánto dinero anda en circulación. Conocimiento aprendido en la vida también es infinito porque no lo podemos medir. Cantidad de habitantes en Honduras es finita, ¿verdad? Porque sí podemos medir cuántas personas o habitantes hay en el país. Cantidad de agua en el océano, infinita. Entonces, en ese caso, sabemos o identificamos que una población es finita si la podemos contar y es infinita si no podemos contar. También entonces, dentro de sus conceptos, ustedes habían visto que las variables se dividen en variable cualitativa y cuantitativa. Sabemos que la variable cualitativa es la que no se puede medir porque es de cualidad y la cuantitativa es si es medible. O sea que aquí aparece al revés, según lo que estoy viendo. La cualitativa es la que no se puede medir, que está mal. No se puede medir la primera. Y la segunda es medible, porque es la cuantitativa, o sea que sí la podemos medir, que viene de cantidad. Entonces, basándose en esto, identifique si las características que se presentan son las de una variable cualitativa o cuantitativa. Si lo hicieron mal por el error que aparecía ahí arriba, perdón, pero ya ahorita corregimos y ustedes corríjanlo también en su autoevaluación si lo habían hecho mal. Ok, conducta de los alumnos usando términos como sobresaliente, muy bueno y bueno. En ese caso, no es medible, ¿verdad? Por lo tanto, es cualitativa. Luego nos dice cantidad de accidentes en San Pedro Sula durante Semana Santa. Este caso, ¿verdad? Los accidentes, la cantidad, nos menciona automáticamente aquí cantidad, entonces automáticamente sabemos que es cuantitativa, porque sí se puede medir cuántos accidentes hubieron en una ciudad determinada en una fecha específica. Sueldo por hora de los cajeros de un banco. O sea, ¿podemos medir cuánto gana un cajero? Sí, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es cuantitativa. Calidad de relación entre compañeros de trabajo. Esa no la podemos medir. Es buena, es muy buena, es mala. Entonces, al momento de hacer el análisis, estamos viendo que lo que estamos usando no son números, sino que conceptos o cualidades. Por lo tanto, es una variable cualitativa. Las utilidades en una empresa durante un periodo contable es cuantitativa, porque sí lo podemos medir.
podemos usar números para ello, ¿verdad? El rendimiento en el trabajo, en este caso entonces, el rendimiento lo podemos medir o no lo podemos medir. Es cualitativo porque es bueno o es muy bueno o es malo el rendimiento, ¿verdad? Y la cantidad de empleados en la cervecería hondureña o en una empresa determinada, ¿verdad? Cualquiera que ésta sea. En este caso, entonces, nos habla otra vez de cantidad, por lo tanto, es cuantitativa. En el tercer ejercicio, les pedía que ustedes determinaran si la variable que se presentaba era una variable discreta o continua y que utilizaran una D si la variable que se presentaba era discreta o una C si era continua. Dentro del video que yo les había mandado, entonces les decía que una variable discreta es la que no permite que hayan números decimales y una variable continua es la que sí permite que dentro de su concepto o dentro de su presentación haya números decimales. Entonces, cantidad de productos en una bodega. Como estamos hablando de productos, en este caso estaríamos hablando de una variable discreta, ¿verdad? Porque no podemos decir que hay 20.40 de producto, ¿verdad? Sino que hablamos de cantidades exactas o números exactos. Dinero recibido en caja al final del día. ¿Pueden haber decimales ahí? Sí, ¿verdad? Porque pueden haber 2.100 lempiras, .50 centavos. Entonces, sí permite que haya decimales. Cantidad recibida por ventas en el año, al igual, permite que hayan decimales en él, sí, sí lo permite. Entonces es continuo. Intereses pagados por préstamo. ¿Puedo pagar yo 255.10 de intereses? Sí, ¿verdad? Entonces es una variable continua. Producto comprado en un año en unidades. ¿Puedo comprar entonces 1.000.5 unidades de producto? No, ¿verdad? No puedo, por lo tanto es discreta. Dinero pagado por concepto de impuestos. Volvemos a ver, ¿verdad? Que en la mayoría de cosas que nos presente que tiene que ver con dinero, sí nos permite que hayan decimales dentro del concepto, dentro de la presentación. Por lo tanto, es continuo. Cantidad de inventario en unidades, nuevamente, ¿verdad? En unidades implica que solo pueden haber 10 unidades o 11 unidades, no pueden haber, por ejemplo, 10.5 unidades o 10.4 unidades. Entonces, por lo tanto, es discreta. Entonces, esa era el ejercicio que ustedes tenían que hacer. Revisen entonces si lo hicieron correctamente, estudien los conceptos que es población, que es muestra, que es variable, cuál es la diferencia entre variable discreta y continua, cuál es la diferencia entre variable cualitativa y cuantitativa, y también, ¿verdad? La finalidad de la estadística, las fuentes, todo eso entonces para su prueba que van a tener les voy a enviar el enlace y ustedes están pendientes de que solo van a tener 15 minutos para contestarlas. Similar a lo que hicimos en contabilidad, entonces lo mismo estaríamos haciendo con estadística. Entonces vayan, estudien, aprovechen este día para estudiar y mañana aplicamos la prueba.